Bueno, buenas tardes. Hoy nos convoca una de las actividades que para mí, como directora del Centro de Investigaciones, es la más, una de las más satisfactorias. Y como profe y compañera de muchas cosas de mi alumno, es muy satisfactorio desde el punto de vista personal. Y es la divulgación de un trabajo de investigación que la Facultad de Derecho quiso acompañar como un acto de confianza a nuestro alumno y como un apoyo, como una contribución al proceso de paz del gobierno colombiano en las FARC. Aunque eso no tiene nada que ver, nosotros creemos que todo lo que tiene que ver con las apuestas de personas o de entidades que buscan que en ese país nos mantenemos serios, es importante. Entonces, está con nosotros Andrés Mauricio Zumbaga Rivera, es estudiante de Derecho y nos va a presentar su resultado de investigación. Adelante, profesor. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas las personas. Buenas tardes. Para todas las personas que puedan estar viéndonos de manera virtual, las personas que vienen de manera pues, este espacio, este tiempo. Para mí realmente pues, es digamos, muy emotivo poder hacer la divulgación de los resultados de esta investigación hoy 10 de febrero, ¿cierto? Hoy 10 de febrero, justamente hace 18 años, cuando tenía yo 19 años, comenzó aquí en la Universidad de Antioquia el trasegar mío por la clandestinidad, ¿cierto? Me llevó a estar en diversos lugares de la confrontación armada, ¿sí? Y justo hoy 10 de febrero, pues, son los resultados de la divulgación de los resultados de esta investigación, y me siento realmente muy contento. Quisiera también pues hacer un homenaje a las compañeras Pau y Magali que cayeron en ese entonces. Esa es fatídica fecha del 10 de febrero del 2005. Jóvenes que dieron su vida por un país en paz, por un país mejor, y que hacen parte de nuestra memoria y de la lucha estudiantil. Agradecer al Centro de Investigaciones, por supuesto, por el apoyo en esta investigación que desarrollamos sobre el acuerdo de paz, sobre la transición de los excombatientes de las FARC, de los firmantes de paz. Esta es una investigación enfocada, ¿cierto?, en la transición de los excombatientes de las FARC del norte de Antioquia, específicamente el frente 36 de las FARC. Y tiene una mirada muy particular porque, digamos que en todo el ejercicio de investigación que hicimos, en todas las fases de la investigación, digamos que le pusimos una lupa al tema de la economía solidaria, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la economía solidaria, cierto, y del cooperativismo en el marco de ese proceso de reincorporación a la vida civil, ¿cierto? Desde lo económico, desde lo social y desde lo político? Las preguntas de investigación, bueno, antes de comenzar, lo siguiente, yo digamos que tengo muchos motivos para hacer esta investigación, porque se relatar, digamos, un poco lo que sucedió hace 18 años, que me lleva pues a mí a estar participando en la lucha armada, pero por supuesto luego de ese proceso, firmamos un acuerdo de paz. Yo comencé el proceso de reincorporación a la vida civil en Hondor, en La Guajira, ¿cierto? Y a partir de eso, todos estos años, digamos que me he dedicado casi que exclusivamente, inclusive muchas veces, digamos, dejando de lado o digamos, dejando en segundo plano cosas tan importantes como, digamos, la formación académica, trabajar en la universidad, me he dedicado de lleno al tema de la construcción de los derechos. Entonces, soy firmante del acuerdo de paz, me preocupa, digamos, el tema de la implementación del acuerdo. Me preocupa también, o tengo, digamos, la intención de dar una mirada académica también a lo que sucede, digamos, con la implementación del acuerdo de paz. Creo que hace falta, poco a poco va quedando atrás del acuerdo de paz con las FARC,
me parece que hace falta que más académicos se dediquen a estudiar lo que viene pasando con el acuerdo de paz con las FARC, porque justamente es el espero de lo que puede suceder con otras organizaciones y con otros procesos de paz que están, digamos, en marcha. Entonces, digamos que el interés en realizar este proyecto de investigación desde el punto de vista personal y como alumno pues, de la facultad es aportar desde el punto de vista académico a todo este tema de la implementación del acuerdo. Y obviamente pues a la construcción de paz en los territorios. Tenemos dos preguntas de investigación en las cuales nos basamos para avanzar en este proceso. La primera es, ¿cuáles son las tensiones y complementariedades que hay entre la estructura jurídica del acuerdo para la terminación del conflicto, la construcción de una paz estable y duradera, es decir, el acuerdo que firmó con las FARC y la realidad sociopolítica del proceso de reincorporación colectiva en los territorios? En este caso, pues, un estudio de caso, pues, específicamente en la vereda La Plancha, ¿cierto?, del municipio de Alorín. Es una investigación en la cual nos centramos en estudiar lo que estaba pasando en el espacio territorial de capacitación y reincorporación John Bautista Peña, que fue donde los antiguos excombatientes del Frente 36, los que hacíamos parte de ese frente, pues nos concentramos a empezar nuestro proceso de dejación de armas, pero no solamente de dejación de armas, sino de reincorporación económica, social y política. Entonces, ¿cuáles son las tensiones y complementariedades que hay entre esa estructura jurídica del acuerdo y la realidad de los territorios? Y una segunda pregunta, que es ¿cuál es la relación que existe entre el desarrollo de los proyectos de economía solidaria cooperativos, ¿cierto?, que están avanzando para con la reincorporación, y la reincorporación colectiva exitosa de esos excombatientes de las FARC? ¿Cuál es la relación que existe entre la economía solidaria y el avance en el proceso de reincorporación exitoso de esos excombatientes que firmaron la acuerdo? Vamos a la siguiente. Bueno, respecto al enfoque metodológico de la investigación, digamos que un enfoque que nos permitió articular de alguna manera las discusiones jurídicas y normativas, ¿cierto?, que tienen que ver con todo el tema de la implementación del acuerdo y con el acuerdo mismo, ¿cierto?, con, digamos, con elementos mucho más analíticos, ¿cierto?, extraídos ya de la realidad que está viviendo el TC, de esta peña, ¿cierto? Desde ese punto de vista, lo que hice fue, digamos, una investigación documental, una parte de investigación documental muy basada en el estudio, digamos, en el estudio de la estructura jurídica del acuerdo de paz y de las normas del acuerdo de paz, específicamente, digamos, del acuerdo grande y de un decreto ley que es el decreto que crea a la cooperativa de común, ¿cierto? Es el decreto ley que pone en marcha la cooperativa común como estructura de reincorporación nacional de esos excombatientes. Otra parte que tiene que ver también con investigación documental, que tiene que ver con un paralelo que se hizo entre la normatividad de las antiguas FARC-EP, ¿cierto?, y los estatutos que rigen ahorita el de los combatientes en el marco del cooperativismo, ¿cierto? Entonces ahí analizamos algunos documentos como fueron el régimen disciplinario de las FARC, ¿cierto?, las normas internas de comando, otros que tenían que ver con el partido clandestino y con el movimiento bolivariano, las milicias bolivarianas también. Y paralelo agarramos los estatutos de la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Económico y Social del Norte de Antioquia, y miramos a ver cuáles eran los elementos donde había una transición, donde había una continuidad y donde había elementos de ruptura. Entonces, esta hace parte, digamos, de la investigación documental. Parte de la investigación documental también fue, digamos, construir un estado del arte. ¿En qué estaba o en qué está ese tema del BDR, ¿cierto?, parados en el marco conceptual de desarrollo, de comunicación y reintegración, ¿cierto?, en qué estaba ese debate, pero teniendo como referente el acuerdo de La Habana, ¿cierto? Ya lo vamos a ver más adelante, porque supongo pues, de alguna manera actualiza, ¿cierto?, evoluciona un poco el concepto de desarrollo, y reintegración. Y toda esta, digamos, esta parte documental, investigación documental acompañada con un trabajo de campo, ¿sí?
trabajo de campo como la cooperativa multiactiva, como el DESNA, en Anorí, donde 120 firmantes del acuerdo de paz avanzamos en la recuperación económica, social y política a partir de los derechos de esa índole, de convención, de miel y de otro tipo. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles fueron las bases de esa investigación? Entonces, las bases de esa investigación fue que primero se construyó un estado del arte, ¿cierto? Bueno, acá abajo vemos como unos conceptos que fueron apareciendo en la investigación, ¿cierto? También puede servirnos como el guía, que me parecen conceptos muy relevantes, muy importantes durante todo el proceso. Entonces, primero construimos, digamos, un estado del arte, abordamos el tema del concepto del DDR, quién había trabajado ese concepto, cómo se había trabajado, qué autores, en qué países, bueno, cuál era la abordaje que se le había dado a eso. Luego abordamos la estructura jurídica del acuerdo de paz. Reitero, básicamente, el acuerdo para la terminación del conflicto en su punto 3 es el que habla de la incorporación de los firmantes del acuerdo, de los combatientes de las FARC, ¿cierto? Y el decreto ley de creación de la cooperativa nacional de los combatientes que se, ¿sí? Posteriormente hicimos el paralelo entre la normatividad de las FARC, la normatividad que ocurría en la etapa de la confrontación, con los estatutos de la cooperativa. Hicimos ese paralelo. Luego hicimos una visita de campo a Norí, fueron 8 visitas donde estuvimos recolectando información, intercambiando, recolectando información con los firmantes del acuerdo de paz, ¿sí? Y luego, pues, digamos que procesamos toda esa información y empezamos a sacar conclusiones al respecto. Algo que me parece muy importante es que, digamos, todo este proceso y todas estas bases de la investigación, siempre desde la observación participante, ¿cierto? O sea, yo, digamos, no simplemente soy una persona que está allá afuera mirando, investigando lo que está pasando allá en el municipio, que pues yo fui gerente de la cooperativa de la cual pues estamos hablando, ¿cierto? Soy firmante del acuerdo de paz, soy parte de este proceso de reincorporación, ¿sí? Y por lo tanto pues estaba inmerso en toda la dinámica de lo que estaba sucediendo con la cooperativa y con el avance del proceso de paz en el territorio, ¿sí? Aquí para resaltar, no voy a mencionar todos, pero solamente para resaltar algunas cosas que me parecen importantes y relevantes. Uno, lo que tiene que ver con el tema del estado del arte. Realmente casi todos los autores, la gran mayoría de autores se paran en una visión tradicional, ¿cierto? O ya pues histórica, lo que ha sido los procesos de desarme, de movilización y de reintegración, ¿sí? Muy pocos asumen, digamos, la parte colectiva y comunitaria de lo que es el proceso de reintegración. ¿Sí? Casi todos asumen ese TDR, autores que miramos desde un punto de vista individual, ¿cierto? La transición individual del excombatiente a la vida civil y todo ese proceso que implica ese proceso. Pero muy pocos autores le dan una mirada, digamos, colectiva a ese proceso de reintegración, de reincorporación, que es lo que hace el Acuerdo de La Habana. ¿Cierto? O sea, el Acuerdo de La Habana, el proceso de reincorporación está, digamos, ligado esencialmente a la transformación de la comunidad internacional. Es casi que no se puede separar esa reincorporación de los combatientes de ese proceso, ¿sí? Entonces, ese es un elemento que vimos pues, del tema del estado del arte, y otro elemento que me parece importante resaltar es que casi todos los autores mencionan que al empezar ese proceso de reintegración o de reincorporación, el excombatiente tiene que abandonar algunos elementos subjetivos identitarios por ese grupo, ¿cierto? Lo cual, digamos, en las conclusiones de esta investigación, pues ponemos un poco, digamos, así que
Aquí primero es una visión individual de la reincorporación y segundo es un punto cero, un punto de partida para una nueva vida. Y digamos que ahorita lo vamos a mirar como miremos la diferencia de los conceptos, pues es un poco diferente. Pero vamos a la próxima. A la próxima. Esto me parece muy importante y creo que es de las conclusiones más relevantes que tiene la investigación, ¿cierto? Igual yo les voy a compartir para que ustedes profundicen la parte de todo eso. Y es, digamos, la diferencia que hay entre el concepto de reintegración y el concepto de reincorporación, tal como está plasmado en el acuerdo de La Habana, ¿cierto? El espíritu del acuerdo de paz, ¿sí? Y como se ha también, digamos, digámoslo así, asumido ese proceso de reincorporación por autores, ¿cierto? Y también por instituciones, ¿cierto? ¿Sí? La reintegración tiene un carácter más individual, ¿sí? Tiene que ver más, como les decía ahorita, con el proceso que ese individuo es combatiente. Al dejar las armas, tiene que hacer un proceso para ayudar a la vida civil, ¿sí? Y tiene que cumplir una serie de pasos y un esquema, una serie de pasos y de indicadores que casi siempre son de carácter individual porque se trata de, digamos, de elevar las competencias individuales de la persona para poder desarrollarse en la vida civil, ¿cierto? La reincorporación tiene un carácter mucho más colectivo, ¿cierto? No tiene que ver solamente con, digamos, ese proceso individual de la persona, sino que tiene que ver también con un proceso de transformación, digamos, de incorporación a la sociedad, pero de transformación de la sociedad. ¿Cierto? O sea, no es solamente, que tiene que ver también un poco con eso, y un poco lo explica más el concepto de la realidad. La reintegración se mira como un proceso bilateral. El combatiente deja las armas y se integra a la sociedad civil. ¿Sí? En la reincorporación es bilateral, ¿cierto? Es decir, hay un proceso donde el combatiente se reintegra a la sociedad civil, pero el Estado, y eso se menciona en el acuerdo de La Habana, el Estado tiene que incorporar a las comunidades, a las grandes decisiones políticas, económicas que tiene el país, ¿cierto? Es decir, se entiende que hay comunidades que han estado olvidadas, relegadas en las grandes decisiones del país, y se entiende que ese proceso de reincorporación es un proceso bilateral, ¿sí? En el cual el individuo se integra a la sociedad, pero el Estado y la sociedad pues, también tienen una transformación del individuo, transformación de la sociedad, creo que ya se mencionó ese elemento. Abandono de elementos identitarios de la organización, ¿cierto? Aquí hay una continuidad con elementos identitarios de la organización, que ahorita vamos a ver qué se traduce eso, cómo se ve eso en la práctica y en el territorio. En la reintegración hay una visión mucho más de que el desmovilizado, la persona que deja las armas, gracias a ese paso que da a la vida civil y dentro de la construcción de paz, es beneficiario de los programas del Estado, ¿cierto? Y un subsidio de reincorporación y unas prebendas del Estado por dar ese paso, mientras que la reincorporación se entiende más que es un sujeto político, ¿cierto? La reintegración, lo mencionaba ahorita, se entiende como punto cero, ¿cierto? Comienza una nueva vida, y la reincorporación realmente como que hay una continuidad, una transición, y eso lo vamos a ver en la siguiente ficha. Y el tema del subsidio del componente productivo, más que beneficiar de un programa, y aquí es un subsidio de reincorporación. Aquí un subsidio por la reintegración, y aquí tiene que ver más con la reincorporación, está cada un proyecto productivo de reincorporación, ¿cierto? En el territorio, ¿sí? Que también, como lo decía ahorita, permite que el excombatiente avance su proceso de reincorporación, pero que también haya unas transformaciones en el territorio importante. Bueno, estos son excombatientes del Frente 36 de las FARC. Bueno, qué pena, podemos volver un momentito que me parece importante mencionar eso.
y es que dentro, digamos, de los resultados de la investigación, pues, lo que puedo analizar es que digamos, la ARN, la ARN es la agencia del Estado que está encargada del proceso de reintegración de los combatientes, de los humanos, ¿sí? No solamente de las FARC, sino de todos los procesos. Y en el marco del acuerdo de paz nacieron dos instancias, que es la Cooperativa Nacional y otra instancia que es el Consejo Nacional. La ARN es una instancia que tiene mucha experiencia, muchísima experiencia en los temas de reintegración de excombatientes, que es histórica, que ha manejado muchos procesos de reintegración, pero a mi modo de ver, como investigador, ¿cierto? A mi modo de ver, la ARN todavía está parada en esa visión del DDR, como dice ahorita, ¿cierto? Y que es una visión que no se complementa con la visión de reincorporación que tiene el acuerdo de La Habana, ¿cierto? Y esto es comprensible porque primero la ARN, todos los procesos que ha manejado han sido bajo el concepto de DDR tradicional, ¿cierto? Y segundo, porque pues también hace falta, como les decía ahorita, pocos autores inclusive de la academia, digamos, han estudiado el concepto de reincorporación nuevo, ¿cierto? Esa evolución que ha tenido ese concepto de reincorporación. Entonces, en la práctica se ve mucho que la institución ARN, ¿cierto?, está parada digamos, en este concepto de reintegración, ¿sí?, y maneja el proceso de esta manera, y un poco de cómo el CNR, pues, digamos, lo manejan de otra forma, ¿cierto? Un poco comentando más el tema de asociatividad, ¿cierto?, de cooperativismo, de tema. Bueno, sigamos. Bueno, ahora sí, esto es los combatientes del Frente 36. Estos son los combatientes del Frente 36. Esto es una fotografía recién llegada allá a la vereda de la Plancha. ¿Sí? Aquí era cuando apenas se comenzó a construir el ETCR. ¿Sí? Y cuando apenas, digamos, iba a comenzar ese proceso de construcción de la cooperativa y íbamos a comenzar el proceso, pues, de tránsito a la legalidad. Todavía no se había hecho dejación de las armas. Y este es parte del grupo fundador de la cooperativa, ¿cierto? La cooperativa con la cual nosotros hemos avanzado, digamos, en el proceso de reincorporación de los proyectos productivos que tenemos ahí en la novela. Bueno, entonces quería hacer ese paralelo como algunos resultados de lo que tiene que ver con el DDR, ¿cierto?, que me parece importante. Y lo otro es lo que encontramos, lo que encontré, digamos, hacer ese paralelo en los documentos. Es un ejercicio también bastante interesante, poner los documentos que regían los postulados de los combatientes en la guerra, en el conflicto armado, ¿cierto?, y coger los estatutos de la cooperativa y bueno, donde hay aquí una continuidad, una transición, donde hay una ruptura. Y realmente, analizando los estatutos, los principios del cooperativismo, la filosofía del cooperativismo, se encuentra uno que son más los elementos de continuidad. Por eso ahorita le hablaba que no, entonces, son más los elementos de continuidad, porque no hay una ruptura, uno no puede hacer esa ruptura, ¿cierto? Que de disrupciones, vamos a mirarlos acá, basados en los principios del cooperativismo y que están asumidos en el estatuto de la cooperativa multiactiva a nivel económico y social del norte de Antioquia. ¿Cuáles son esos elementos que se mantienen en la guerra y hoy en día en la cooperativa y en el proceso de reincorporación? Uno, el control democrático de los miembros, ¿cierto? Por ejemplo, tanto en la guerra, en la estructura de la, pues, militar, es más difícil, pues había el derecho de elegir y ser elegido a cargo de representación política y militar, ¿cierto? Sí, hay unas formas democráticas de elegir a esas personas que iban a las direcciones, ¿sí? Lo mismo sucede digamos, hoy en día en la cooperativa, ¿sí?
Antes los guerrilleros decidían, y eso también pues, en la investigación, se hacían asambleas de frentes para elegir los estados mayores de frente, ¿cierto? Y a partir de ahí se derivaba toda una estructura organizativa. Y que lo mismo hace la cooperativa anualmente realiza una asamblea ordinaria, ¿cierto? Donde va, digamos, promoviendo a cargo de representación a los miembros pues, de la cooperativa, donde compone su propio consejo de administración, donde se dan sus propias leyes y demás. Principios como la dirección colectiva, ¿sí? Importantes en la guerra, importantes ahorita en la construcción de paz, en el marco de la comunidad solidaria del cooperativismo. Otro principio que se mantiene es la participación económica de los miembros, ¿sí? De los integrantes. Sobre todo lo que tiene que ver con la propiedad colectiva de los bienes. ¿Sí? En la época de la confrontación, igualito, digamos, los frentes guerrilleros, las estructuras de partido, entendían, y todos los militantes entendían que los bienes del movimiento eran unos bienes colectivos, ¿sí? Y que todo contribuía, ¿sí? A que, digamos, eso se fuera fortaleciendo y creciendo. Lo mismo pasa hoy en día en la cooperativa, ¿cierto? La cooperativa es muy activa y en el marco pues, del cooperativismo. Se entiende que hay una construcción colectiva de esa propiedad que tienen pues, los asociados, ¿sí? Pero que nada es individual, o sea, que yo no me puedo llevar nada de esa cooperativa. ¿Sí? Eso se mantiene, digamos, hay una transición en ese elemento. Tercero, lo que tiene que ver con la educación, formación e información, tanto en la guerra como ahorita se mantienen mecanismos, digamos, de información muy claros entre los consejos de administración y sus comités y sus asociados, como en la guerra, digamos, una de las condiciones más difíciles, pues también no solamente se mantenía, sino que se veía que era vital, ¿cierto? Para la organización, para la cooperativa, en ese entonces, para el frente poder proveer de información a los militantes, ¿sí? Y en este caso a los asociados. Y se entiende que la educación y la formación, por supuesto, es un elemento de transformación no solamente individual, ¿cierto?, de los asociados, de los militantes, sino también lo que posibilita que haya una transformación de la sociedad. Entonces, siempre, permanentemente, se menciona el tema de educación, formación e información en los documentos que pudimos pues, abordar en la confrontación como los de ahora. Aquí ven ustedes como el reglamento que cargamos nosotros en las FARC, ¿cierto? Donde tenían justamente, como ahorita decimos, los estatutos de la cooperativa, pues están el régimen disciplinario, están las normas internas de comando y otras normas pues, que nos regían a nosotros. Y el tema del compromiso con la comunidad, ¿cierto? O sea, se mantiene en la cooperativa y pues con mucho más fuerza, ¿cierto? El tema de que es una herramienta de transformación social, de transformación comunitaria, ¿cierto? De transformación del territorio, y por supuesto se entiende que hay un compromiso de ese organismo, de la cooperativa y de las estructuras más con la comunidad. Vamos a la siguiente. Bueno, todo esto bajo la lógica de la cooperación, ¿cierto? En ambos momentos, ¿sí? Entonces podemos ver que desde casi 5 o 6 principios, digámoslo así, en los cuales se puede resumir la filosofía de la economía solidaria que son asumidos por la cooperativa, presentan realmente un elemento de transición con cosas que ya se venían, digamos, haciendo durante la confrontación armada. Y por último, vamos a dar un elemento que me parece muy interesante, y es que solamente encontré un elemento disruptivo, ya que en cuando se presenta continuidad entre lo que se veía en la confrontación y lo que se veía ahora, y lo que tiene que ver en el marco de la construcción de la economía solidaria, de la reincorporación a través de la economía solidaria. Y es el tema de la autonomía, ¿cierto? O sea, no sé, realmente ese principio, esa filosofía del cooperativismo no se ha logrado entender ahorita, digamos, en la etapa del proceso de reincorporación, ¿sí? Así que, porque es decir, las FARC eran una organización completamente vertical, y lo dijimos ahorita, pues sí, tenía
cómo elegir sus miembros del Estado Mayor Central de manera democrática, pero después de que ahí la mentalidad bajaba así, ¿cierto? Entonces, todavía es difícil comprender que una cooperativa es autónoma. Sí, que un consejo de administración de una cooperativa toma sus propias decisiones por encima de lo que, ¿cierto? De lo que le estén orientando, de lo que le estén diciendo, de lo que sí. Y fue, digamos, el único de todos los principios del cooperativismo, fue el único en el cual encontramos un elemento de disrupción, lo que se veía, la calidad que se veía en la confrontación armada. ¿Y por qué puede ser? ¿Por qué? Porque pudo ser, porque bien ese elemento nuevo. Pues más bien, yo creería que la pregunta es, o sea, la pregunta no es, no. Yo diría, en nosotros hay como transición, ¿cierto? Hay una continuidad. En este no se ve continuidad. Y lo que yo me pregunto es cómo puede afectar eso, ¿cierto? Todo el proceso de reincorporación y el avance de los proyectos productivos, ¿sí? Obviamente, pues, digamos que yo, ¿por qué es? Porque no es lo mismo tener una estructura para la guerra que tener una estructura para, digamos, para desarrollar proyectos de economía solidaria. O sea, no es absolutamente lo mismo. Y en la época de la guerra, pues esa estructura cambio necesaria, completamente necesaria. ¿Sí? Y otras medidas que habían alrededor de la guerra, de la transformación, ¿cierto? Pero como ya no está la guerra y ahorita se está el tema de la construcción de cooperativa y solidaria, ha sido completamente difícil, complejo, problemático abandonar esa visión, ¿cierto? Vertical y realmente pues, analizar, digamos, los principios que han guiado, que guiaron los combatientes de las FARC, que ahora día los combatientes los que mantienen la realmente es un elemento es decir, no había autonomía en la guerra, no se concebía la autonomía, no había una positivo es liberal. Por supuesto. Pues, digamos que había una estructura de función de un conflicto, ¿sí? Pero no había la concepción de autonomía, de la estructura autonómica de la guerra. Círculos mucho más grandes, no solamente tienen que estar para una estructura vertical, sino que tienen que empezar a competir, a visibilizarse, a mostrarse, y de acuerdo a eso se toman otras decisiones con el objetivo de eso, ¿no? Necesitamos que la cooperativa sea más conocida, o que, no sé, algún proyecto eventualmente esté en algunos escenarios y otros no querrán estar en esos escenarios porque no es proyecto. Entonces ahí empiezan a ver, me imagino. Sí. Entonces ya, por ejemplo, o sea, ya el trabajo en cooperativismo ya amerita una forma más horizontal de trabajar, una forma ya de consultar, de comunicarse, de trabajar con las comunidades. Entonces este fue el único elemento en el que no encontramos, digamos, continuidad en el tema de la transición, ¿sí? No hubo transición en ese elemento. Bueno, y por último, algunas conclusiones, ya que algunas ya han sido, digamos, mencionando ya para dejar preguntas o aportes. Es que lo primero es que realmente yo considero que con el acuerdo de La Habana, el concepto, el término, el concepto que ha ido trabajando desde R sí tuvo una evolución, un avance y que sería muy positivo que más académicos se carguen de estudiar ese tema, ¿cierto? De cómo ese concepto de R ha ido evolucionando, es decir, que la academia realmente pueda tener una mirada pues, como más seria y más profunda sobre eso, ¿sí? Porque realmente pues, lo que les digo ahorita les estaba hablando, no sé, estudios actuales sobre ese podemos usar, no, falta, ¿sí? Entonces falta actualizar ese tema y pues, digamos, dentro de las conclusiones está eso. Lo otro es que en la segunda conclusión es que en ese nuevo, digámoslo así, llamémoslo paradigma del PDR, de la reincorporación, la economía solidaria cumple un papel esencial y fundamental, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el caso de la cooperativa multiactiva de Norte de Antioquia, la cooperativa multiactiva es una herramienta jurídica que permite enlazar un momento de guerra con un momento de posibilidad de paz.
Ahí están los principios, como les mostré ahorita, ahí están los principios, ¿ya? Ahí está el elemento de transición. Y es la herramienta que permite, digamos, un avance en esa reincorporación. Entonces, en ese nuevo paradigma, en esa nueva forma de ver el DDR y los procesos de reincorporación, pues la economía solidaria y el cooperativismo realmente deben jugar y están jugando un papel fundamental, importante, ¿sí? Y por último, lo que les mencionaba ahorita es que digamos que son mucho más los elementos de transición y de continuidad, ¿sí? También de continuidad en la transición, ¿sí? Que de ruptura, ¿sí? Solamente encontramos, digamos, un principio en el cual no había transición, no había forma entre lo que se hacía antes y lo que está haciendo ahora, ¿sí? De resto hay una continuidad, ¿sí? Hay un seguir, y por lo tanto, a mi modo de ver, según las conclusiones de la investigación, el proceso de reincorporación no es hacer un punto de quiebre y aquí empiezo desde cero. Significa justamente eso, transición, y es tanto un acumulado, ¿sí? Tanto un acumulado, y seguir construyendo a partir de ese, seguir fortaleciendo esos principios de valor y seguir construyendo, ¿sí? Con ese acumulado y con esas cosas que llegamos también durante una etapa dura que fue la guerra. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Espero que les haya gustado la discusión. Muchas gracias a la profe Lina, que siempre apoyando. A Alice, que siempre estuvo también ahí pendiente de la asesora de la investigación, y bueno, en general a todos. No, muchas gracias a vos, Mauricio. La verdad, me parece que tu trabajo es muy provocador. Es muy provocador porque es una mirada muy heterodoxa de lo que tiene con normatividad, cómo uno hace una mezcla de una normatividad del Estado, un orden legal, con una normatividad de una grupo de combatientes. Esa mezcla solo es posible en esa facultad, donde entendemos el derecho, sí, ¿no? Porque es que el derecho para nosotros de esta facultad, el derecho va mucho más allá, es un artefacto cultural, y como artefacto cultural es maleable, se usa, y no es solamente, y se piensa en normatividades, no en normas legalmente expedidas, ¿cierto? Entonces, ese trabajo es un provocador para los que entienden que el derecho es solamente lo que pide el Congreso o los decretos de los presidentes, y que esa mezcla es imposible. Hay otra provocación que yo le voy a ir a para una palabra a los demás, es esas condiciones de posibilidad que abrió el acuerdo de La Habana. Es decir, el acuerdo con las FARC no nació en sí mismo, sino que fue todo un proceso de empezar a pensarse que ese concepto de reintegración tenía que transformarse. En historia no hablamos de evolución, sino de transformación, porque es que se tenía que transformar, porque precisamente los, entre comillas, acuerdos anteriores no habían traído precisamente la paz, ni mucho menos, y tampoco se habían conseguido objetivos claros. Nosotros estamos viendo desde los años 30, antes de que estuviera la FARC, como con unos acuerdos con los bandoleros siempre volvían a, porque no había unas condiciones de reincorporarse. Siempre se ha pensado que es que hay que reintegrar, olvidando eso que vos resaltás ahí, la subjetividad de quien se incorpora. Es decir, cuando uno rescata que tienen una vida propia, que tuvieron una subjetividad, y que esa subjetividad tuvo una significación importante en su vida, como pasa con la reincorporación, se puede avanzar a una reincorporación. Yo creo que todavía, por eso es que yo creo que me encontraste muchos autores, es que todavía falta una perspectiva histórica de todo lo que pasó y de cada año pasando. Porque es que eso que pasó abrió las puertas de la justicia transicional, ya sí, porque antes una justicia transicional con la ley 935, con los paramilitares, con una justicia transicional muy completa. Yo creo que falta distancia en el tiempo, es para ver si efectivamente hay continuidades o no hay mentalidades. Es decir, que es que yo, como yo no estoy vencido, yo no me tengo que entregar, sino que yo me dejo. ¿Cierto? Pero para tiene, por siempre la distancia
el tiempo es una distancia muy necesaria para los proyectos académicos, pero creo que ese trabajo abre unas perspectivas para muchos otros lugares. Yo no sé si los van a explorar, pues a mí se me abrieron muchas posibilidades de pensar, no sé qué dirán Ley, de los demás compañeros, Sebastián, Alice y los que nos acompañan, pero yo lo que veo ahí es un trabajo muy valioso, pero antes que muy valioso es muy provocador, típicamente de Mauricio Zurraga de Rex, pero que está muy bien. Pues desde el punto de vista académico, insisto, hay rigor, hay manejo heterodoxo de lo que es normatividad, de lo que es la legalidad, de lo que es la representación, aunque no están ahí, pero es para mí muy valioso. De los demás que quieran agregar, No, varias cosas. La verdad, digamos, con lo que empezó Mauricio, que me parece importante resaltarlo también, es cierto, y es una historia de vida y en verdad que Mauricio está hablando bien, que él además aprovecha y a propósito, 18 años después de su vida clandestina, digamos, de eso, me parece que eso es muy valioso y lo resalto a partir de una cosa, y digamos, expone que acude a la observación participante, ¿cierto? Digamos, fue su vida a partir de eso, su participación en el frente, en la guerra, en la lucha armada pues en particular, y me parece muy bacano porque es una cosa que se enuncia mucho pero que no pasa tanto, ¿cierto? Y es que es una observación de sí mismo, ¿cierto? Pues él participa ciertamente en ese proceso, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, pero es la impostura de la mayoría de los investigadores que acuden a esa retórica de la IAP, es una impostura, van allá, se meten a la comunidad, pasan algunas incomodidades, ¿cierto? Y se asumen como participantes, ¿no? Mauricio está ahí de verdad. Y eso parece que hace que el documento es realmente valioso. Pues, cualquiera de nosotros puede irse para allá a hacer el trabajo, ¿cierto? Y no adquiere el valor que adquiere con Mauricio, digamos, como el autor de la investigación, como el investigador principal y como el autor del texto. Eso me parece realmente valioso. Y que ojalá siga pasando, ¿no? Insisto, es muy común que los académicos nos pongamos una camiseta, una impostura, vayamos allá a hacer, impongamos una lectura de las cosas y las traigamos afuera y digamos que participamos y no sé qué. Eso me parece muy sumamente valioso, digamos, de lo que Mauro nos expone. Yo tengo una cierta duda y una crítica, no acabo de entender la diferencia, o bueno, sí tengo algunas diferencias, pero creo que sigue existiendo una continuidad también en el concepto de reintegración y reincorporación, ¿cierto? A mí la idea ¿cierto? La ideología como cuando hablamos de asuntos penales, me sigue haciendo ruido. Me hace ruido porque creo que hay una comprensión de dos cosas, que puede verse de otra manera, ¿cierto? Hay una comprensión en la idea de que es un poco el retorno, volver a algo, ¿cierto? Y es que los excombatientes, cuando fueron combatientes, no se fueron, no renunciaron, ¿cierto? No se aislaron de la sociedad, interactuaron con ella de una manera que uno puede ver de muchas formas, críticas o no, ¿cierto? Pero no fue que, es un poco la idea, es una idea criminógena, ¿no? Que le otorga un cierto grado de criminalidad a quien estaba combatiendo, ¿no? El que estaba combatiendo, al menos en los actores políticos alzados en armas, lo hacía en una postura de relacionamiento con la sociedad, ¿cierto? Y que por unas situaciones, reflexiones y demás, así lo entiendo yo, es una impostura mía también decirlo, pero me atrevo a hacerlo, ¿cierto? Un poco transitan nuevamente de otras formas, pero no están retornando, siempre estuvieron aquí, ¿cierto? No eran los otros, los extraños, los enemigos. Esa es la primera cosa que sobre el sujeto combatiente que me hace ruido con esto de la reintegración o la reincorporación. En los dos casos, nuestros términos enemigos estaban aquí, ¿cierto? De maneras que no son las deseables, pero estaban. Y eso pues tiene, digamos, de fondo lo que ya lo digo entre líneas, una comprensión de la guerra. La guerra es horrible, la guerra es indeseable, la guerra ojalá deje de ser para siempre en este país, pero la guerra es una forma que los seres humanos se relacionan, ¿cierto? Y eso no es un cinismo mío, eso es una confesión que hasta el DIH y su humanismo lo hace, la guerra existe. Es lamentable, pero existe. El DIH por eso regula, ¿cierto? Es una forma de relacionarse con la sociedad. Entonces, por eso de que se fue y volvió en cualquiera de las instituciones me genera un cierto ruido, ni mucho menos para cuestionar a Mauricio, menos para la legitimidad que dice al principio que tiene para hacer el trabajo, ¿cierto? Pero con eso que dice Lina de provocar, ¿cierto? De que probablemente le vaya que el precinto real haya que superarlo. Y sí, claro, hay buenos y malos, los malos que volvieron, ¿no? Cuáles malos, pues,
Y fuera eso, pues no habría lugar a la transición. Tendríamos que dar la lógica del sometimiento, incluso del exterminio, que algunos avalan, ¿no? Que ha pasado pues, en este país. Y otra cosa que me parece probablemente bacana, creo que en este libro, es el tema de la autonomía que Mauro pone de presente, ¿cierto? Pero que esa autonomía versus los tipos del cooperativismo que se mantienen le dan un matiz muy particular, es que no es la autonomía del mercado, ¿cierto? Y yo lo voy a decir así, Mauro, no me equivoque, ¿cierto? Sino que es la autonomía comunista, ¿cierto? Que no parece una chimba, pues perdónenme los que me están escuchando, ¿cierto? Porque es que es mantener la identidad, mantener el colectivo, ¿cierto? Es mantener la ideología, es decir, yo no me fui y volví, ¿cierto? Sino que yo estoy aquí, ¿cierto? Entonces es una idea de autonomía común, lo decía, no es la autonomía de cómo competimos con cómo le ganamos a aquel, sino que es la autonomía del colectivo, cómo persiste como colectivo, ¿cierto? Y eso creo que lo hace la experiencia, más allá de la investigación también, la experiencia, digamos, del cooperativismo que Mauricio nos expone, lo hace supremamente valioso. Es que en democracia lo que tenemos que lograr, sino que estén aquí, que sean comunistas, a los anarquistas no lo van a recibir nunca, pero que estén ahí, ¿cierto? Y que puedan ser, que eso para mí es probablemente valioso. Entonces, eso va a ser las mejores, ¿sabes? Yo creo que hace falta que más personas como Andrés tomen la voz de entender. Hay un montón de cosas para aprender de los grupos que solo ustedes saben. Y lo sé porque trabajo muy de cerca con los todos los excombatientes de cualquiera de todos los grupos y ojalá tuvieran más, fueran más conscientes de la necesidad que tenemos todos de conocer un poco de lo que pasa dentro de los grupos, o lo que pasó, o lo que llevó, o lo que aún se conserva de ellos una vez abandonan las armas, cualquiera que sea. Porque todos tenían unas ideologías y es muy difícil romper los silencios. Obviamente entendemos como comunicador, claro, sé los miedos que hay, los sustos que ellos tienen al salir y decirlo, que la sociedad aún falta mucha pedagogía para la paz y para entender y para el tema de estigmatización es un tema aún por superar. Y desde la institucionalidad creo que es importante sentar frente al tema, pero que Andrés lo comparta con más gente dentro de los diferentes ETCR. Yo creo que incluso desde la agencia podríamos buscar el escenario para que lo pues compartan la investigación y eventualmente tengamos voces desde algunos para que se hagan trabajos académicos de diferentes tipos, porque pueden hablarse del papel de la mujer, por ejemplo, en estos grupos, que ha sido tan importante que desde afuera pensamos, o mucha gente pensaba que era simplemente un tema de lo que se hablaba, entonces, violaciones, no sé qué, pero hay otro trabajo de las mujeres dentro de los grupos que lo conocemos las personas que estamos dentro, conocemos un poquito la dinámica que se tiene en los grupos y creo que es importante que la gente lo conozca. El por qué entraron, los falsos positivos para que algunos, muchos entraran después de ese falso positivo cuando fueron culpados de hacer parte de los grupos y no lo eran posteriormente, si lo son. O sea, un montón de cosas que tenemos como sociedad para aprender, que creo que podría ser a través del ejemplo de Facebook. Podemos hacer investigación más allá del morbo o de la noticia, lo que sea. Esos trabajos de investigación sí nutrirían mucho en conocer la historia, tratar de conocerla para entender. Precisamente por ese es la apuesta de la facultad. Es decir, que en la facultad pues, hay unos apoyos económicos que son simbólicos, pero más que eso es de divulgación. Por eso es que este acto se graba, pues, esperamos que sea visto y queda colgado. Lo que pasa es que uno en el espacio académico, y ojalá nosotros tuvieran esta posibilidad de ser pequeños para hablar, pero esperamos que esto se divulga porque realmente, aunque insisto, puede ser que haya muchos sentimientos, pero por lo menos se ve que es una mirada que se puede hacer de algo que dice que no es posible, que no funciona, que no se habla sino de la parte negativa. De hecho, creo que es una apuesta y que debemos seguir haciendo. Por eso, pues, no sé si Maris, cuando vuelva a su doctorado,
irán a seguir con la investigación, lo mismo que Leire, absolutamente Sebastián y yo lo haremos en algún momento, pero desafortunadamente la investigación muy pocas veces se ve como un espacio de divulgación, por eso lo grabamos, por eso está en YouTube, a ver si alguien se aprovecha, se mira. Sí, yo quería pues decir algo sobre énfasis en la provocación que hace Mauricio, pero no solamente es una provocación académica, de la heterodoxia y la escuela de derecho, de enfoque frente al DDR, lo que tenemos pues en reincorporación, porque además es como que reincorporación Mauro lo pone porque estamos revisando los documentos institucionales, son los dos modelos que tenemos. Pero sí da pistas y ya creo que no las tiramos para cuestionar, ¿no es cierto? Entonces, cuando ahorita preguntabas frente al tema de la autonomía y cuando Mauricio ponía, pues identificó las características de las relaciones territoriales, y también las características de ciertos tipos políticos muy activos, entonces eso da pistas para otros procesos, por ejemplo, de negociación, que se tengan en cuenta eso, ¿cierto? Efectivamente, en el caso de estudio de la Anorí, en otros casos de Antioquia, pues los combatientes de FARC, los firmantes, están en sus propios territorios. Eso tuvo una lógica desde el principio de la negociación. Pero también es muy provocador, y eso me gustó mucho en el proceso de asesoría con Mauricio para ellos mismos, ¿sí? Y es que Mauricio permanentemente está cuestionándose la autonomía también vista no solo en el sentido del económico y las lógicas pues, comunistas, sino también de lo difícil que ha sido para ellos asumir que ese proceso demográfico no está mediado por la fuerza, no está mediado por las armas y no está mediado por el control del que antes tuvo un comandante, ¿sí? Sino que aparecieron gracias a los procesos productivos, a los proyectos de economía solidaria, nuevos liderazgos de las mujeres, de los jóvenes, de otras personas, pues, digamos, de rangos más bajos, y eso ha sido difícil. Eso ha sido difícil en la Anorí y en otros TCRs, y es que los de más bajo rango puedan decir cosas frente a esos que anteriormente fueron comandantes. Entonces, claro, las subjetividades están marcadas allí por que efectivamente la economía solidaria empieza como a volver porosas las instituciones de la guerra, las instituciones que estaban muy formalizadas. A mí una de las cosas que yo reivindico mucho este trabajo es que casi que empieza a ser un puntito de archivo histórico que Mauricio revisa estatutos de los agentes, quienes teníamos las sedes de información. Yo nunca, como economista y política, pude haber tenido acceso a esa información. Pero poder comparar esa institucionalidad de la guerra, que era formal en la guerra, con esa otra institucionalidad, además de ser provocador, permite mucho materializar para nuevos procesos, pero también para nosotros, en lo académico, replantear enfoques y esas miradas que son muy interesantes. Y yo creo que, pues, en el caso de la participación activa de Mauricio, pues, además de lo que traía en archivos, de las entrevistas que hizo, él sufrió este proceso también, ¿cierto? Y es que, pues, él no puedo decir cómo asesora, no lo dice allí, pero empieza a cuestionarse cosas dentro del mismo proceso de liderazgo en ese cooperativo. Y eso, de modo de ver, fue muy interesante, ¿cierto? Porque efectivamente permitió mirar hacia adentro, y creo que hoy, si eso se pone en discusiones a nivel regional y departamental, entonces también es provocador para comunes, también es provocador para el común, porque es que hay algunas que revisan en la forma como se está asumiendo ese proceso digamos, de ser sujetos políticos con otro poder político diferente. Y eso, pues, es difícil, pero es muy interesante que estamos dominando ese trabajo. Sí, de dos cosas. Lo primero, pues, felicitaciones, Mauro. No sé cómo hacer cuando. De tantas cosas. Como politólogo creo que la investigación también es provocadora en el sentido de encontrar una inercia del Estado que no encuentra desde muchas otras. Entonces está el tema del subsidio, el tema de la atomización, el tema de la función que es muy, como el señor Pulas, es que el Estado se organiza por abajo para organizarse para arriba. Entonces, todas las cooperativas tienen límites, tienen un montón de procedimientos, de tramos, pero
internamente organizando el asunto de la individualización también, porque es una estrategia de Estado también para aislarnos y trabajar porque nos dejan en los márgenes. Entonces, creo que como politólogo también es otra visión provocadora de ver el Estado que uno ve desde la guerra, desde el clientelismo, pero el Estado, la implementación no es muy diferente del Estado que encontramos en otros lugares de la política y como otro objeto de investigación. Y es provocado porque reafirma también cierta inercia del Estado y no sé si la discusión es de reivindicación de corporación, pero lo que sí muestra que mientras las subjetividades se están reincorporando, el Estado no se ha podido reincorporar, ¿sí? El Estado no se ha podido reincorporar, ni en los territorios, ni en la función de sus instituciones. El Estado todavía a esa inercia le cuesta romper ese sentido de dependencia de autorreportamiento para decir, bueno, es que ellos tienen un carácter de delito político, hay que tratarlos de otra manera, no están viendo proyectos individuales, no es un proyecto colectivo, y aún el Estado no se pudo reinventar, no se pudo reincorporar. Y me parece, no, la investigación cuantitativa dirá que ese tema de la autonomía es un dato atípico, pero cuando uno lo ve dentro de la interpretación que hace Mauro, no, en realidad el tema de la autonomía para mí es la confirmación de la transición continuada. Porque uno dentro de la universidad cree que los únicos espacios de formación para integrar la universidad en las aulas, pero creo que la gente que se pensó, digamos, la estructura de formación política, militar, de las FARC, hizo un muy buen trabajo, porque los militantes hoy, esos nuevos liderazgos, tienen una formación política, una capacidad para reivindicarse autónomamente. Y para decir de estas nuevas instituciones hoy, que ya no es de la economía para la guerra, sino economía solidaria, y si se quiere tener el nuevo gobierno, para mí esta es la muestra de que es posible cuantificar la economía popular. Creo que es la muestra de que efectivamente hubo un proceso de formación política y que la autonomía es, si se quiere, entre el principio leninista, es que era centralismo democrático, pero con dirección colectiva. ¿Qué es lo que uno es la autonomía? Y las cooperativas hoy es la apuesta autónoma de los reincorporados que, y ahí es una pregunta pequeñita, y es, bueno, como, ¿cuáles son las consecuencias de que la autonomía sea esa variable como más rara, esa dimensión más rara dentro de, creo yo que es la que no complementa, sino la que más o menos es la coyuntura? ¿Cuáles crees que han sido como las consecuencias de su proceso de reivindicación de autonomía de la economía solidaria en tensión con esa nueva subjetividad política que reclama la reincorporación, pero que no reconoce de... Yo quisiera ir por el que muchas gracias. Y yo con el espacio No, esto es más difícil. no, Eso es una tiempo. ¿cómo? Porque no puede. Más bien puedo. No puedo. Lo primero, gracias, y yo creo que es un documento muy interesante. El tema es que el Estado del Arte del deber no te va a dar más. No te va a dar más por decisión que el Estado del Arte del deber hasta la segunda y ahorita que se segunda o tercera generación. Es un tema de seguridad, un componente netamente de seguridad y pacificación. Ya el tema de construcción de comunidades que han pasado por contextos de violencia y conflicto, lo vas a encontrar en 2 o 3 actores y no en los estándares que les están dando ni Naciones Unidas. Ni Naciones Unidas los tienen implementando en ninguno de los. Entonces, eso va a ser un poco feo. Pero yo creo que es la oportunidad que investigadores en Colombia comiencen a aportar el único documento que se encuentra en procesos comunitarios, pero desde una visión muy estatal, un documento que sacaron en el año 2007, lo que es la contribución de Canadín de que es un tema comunitario, focal de lo que es cualquiera de las áreas, para no decir reinserción de corporación de rehabilitación, porque la rehabilitación también existe en todo, pero es como, entonces, ahí en el tema de transformación no vas a encontrar muchas historias, ahorita le está tratando de construir. En el tema de la autonomía, yo solo quiero hacer una reflexión, porque cuando tuve la oportunidad de vivir en los últimos años, la autonomía no es un resultado del acuerdo. O sea, el acuerdo en sí, como se suscribió, sino fue un resultado de la misma implementación del acuerdo. Porque
en esa época, ¿qué quiero decir con esto? En ese momento, se creía que crear una gran cooperativa que era común, manteniendo ese esquema, como tú decías, rígido. Pero los territorios fueron distintos porque se crearon más de 126 cooperativas en un tiempo récord en distintos territorios y diciéndonos, nosotros queremos trabajar con las comunidades, trabajar eso en distintos proyectos. Y yo creo que como recorrió ese saber, después de no sé cuántos años, darles 4 años, para saber bien cuál es ese despliegue y cuál fue esa autonomía que terminó transformando esa economía solidaria. No es que haya sido como la que haya diversificado, sino fue el mismo territorio el que comenzó a construir esa gran cooperativa de lo que es común. Y digamos ahí en el contexto de la última pregunta, no es que ninguna de las R's esté bien o ninguna de las R's esté mal. De por sí, porque me parece a mí provocador desde mi punto de vista, ya desde mi punto de vista de análisis en materia de seguridad. La reintegración se utilizó años 2003 al año 2006 como un componente de seguridad del Estado. Era desmovilizar, pagar un subsidio, 18 a 24 meses, chao escape. Así se desmovilizaron 17.000 combatientes individuales, más de 36.000 combatientes de la defensa. Componente de seguridad netamente individual, pero el objetivo era este. Ya del año 2011 a la época, ya se hizo una transformación distinta. Yo creo que sí es la transformación que se tiene que dar al proceso de reincorporación, pero no al proceso de reincorporación, sino a las estructuras que están en el acuerdo. Que ahí vienen todos los temas de los PD, vienen todo el tema de comités comunitarios, y ahí ya viene todo el enfoque que puede ser muy bacano lo que se está haciendo. Y lo provocador es ver el DDR, pero de la población, que son los temas que van a chocar absolutamente por sus enfoques. Me vine pues porque lo vi en Instagram de las redes sociales. sí, no. Sí. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos procesos de economía de paz, con puntos de paz, y también pues quería saludarlos. Claro, también, pero mira que es muy de destacar esa conclusión que saca la derecha de la autonomía, porque da para todo un tratado sociológico, político, e incluso espiritual, cultural, y ahí es donde la sociedad tiene que reconocer los grandes aportes del proceso de paz y de todo esto de la justicia restaurativa y de todo lo que implicó todo este proceso, porque se logra que los seres humanos que entraron en este proceso entren en un proceso de autonomía real, donde ya no están en esa verticalidad, sino que están en un proceso a partir de esa construcción, que en las palabras que Leider decía, yo lo digo de otra manera, pero ese espíritu del cooperativismo, digamos que permite, es una figura legal que permite que seres que existieron todo el tiempo en una filosofía, digamos, comunista, lo sigan haciendo, pero pues como de una forma que se pueden insertar al sistema real que vivimos, que es el capitalismo. Y bueno, como para seguir provocando, creo que el reto de muchos centros como el RTC que están hablando, que son de los más productivos, da muchos procesos de gente de la economía de paz que son realmente productivos. Creo que el reto es que la comercialización también mantenga ese espíritu, pues, porque digamos que lo que yo he visto en el proceso de comercialización se crean unas intermediaciones donde no siempre los que producen son los que más ganan. Entonces, creo que ahí es donde está el reto de toda esta economía de la paz, ¿no? Lograr que quienes realmente están produciendo sean los que realmente hagan, o sea, que no haya una gran intermediación, sino que realmente haya unos canales directos, porque también en todo esto de la economía de paz, yo he visto que hay mucha intermediación. Entonces, ¿cómo lograr que todo eso que se está construyendo y que sean esas cooperativas donde son esos seres que ahorita son los del más alto rango y la cooperativa y finalmente la vida real, no es alguien que te diga desde arriba qué hacer, sino asumir que tenemos que producir, que tenemos que crear y tenemos que
incluir a mí eso me parece genial, entonces te agradezco por eso. Profe, mi posibilidad que concurse a los que sepan derecho económico, derecho. Porque yo te van a quedar corto porque no lo quiero. Pues, esto no, Investigación. iba a decir que hoy es que desde las investigaciones de los estudiantes y también hay muchos de los profesores hay una posibilidad de crear nuevo conocimiento, sino que se divulga, ¿no? Yo creo que aquí hay unas pistas importantes en la gente que dice, no, pero porque no se le pruebas también. No, por lo menos eso es porque no tenemos Porque no tienen propia sí, por aquí parece que efectivamente insisto en el paso del tiempo. Es que yo creo que lo de la justicia transicional, todas las condiciones de posibilidad, la justicia transicional, las que el acuerdo va a obligar a crear ese nuevo conocimiento porque las herramientas se quedaron cortas. Yo no sé, Mauricio, o como le digo Martínez, que más conozco desde chiquito. Hoy se conmemora la fecha en la que se murió la sociedad de su estallido. Yo no los conocí como más primos. Yo los conocí como No, yo solamente dos cosas yo ya pues como para ir cerrando. Lo primero es que yo cuando, digamos, refiero el concepto de autonomía, pues puede dar muchas formas de mirarlo, ¿no? Pero yo cuando le digo concepto de autonomía me refiero más a que dentro del cooperativismo, la filosofía del cooperativismo hay, o sea, se entiende que las cooperativas tienen sus propias estructuras para la toma de decisiones, lo que compete a la cooperativa. Entonces, en el marco del proceso de reincorporación ha sido muy difícil comprender que una cooperativa ya en el Cauca puede tomar decisiones autónomamente por encima de una cooperativa que está en Bogotá. Muy difícil. ¿Por qué? Porque de allá viene. Entonces, me refiero al concepto de autonomía además desde el punto de vista, desde que el cooperativismo, para que funcione el cooperativismo, la propiedad solidaria, es fundamental respetar los organismos decisorios de la cooperativa. Porque para eso tienen consejo de administración, el gerente, y tienen toda una serie de mecanismos para tomar democráticamente sus propias decisiones. Eso ha sido muy difícil de comprender. Y lo otro tiene que ver con el tema, digamos, del régimen. Yo comparto la discusión del régimen, no. Y también, digamos, lo que dice mi, que me parece muy valioso que lo mencione, y es claro, digamos que desde lo que está escrito en el acuerdo hay inclusive una mirada crítica de ese régimen. Hay una parte donde dice, bueno, la reincorporación de los combatientes, pero el Estado también se incorporará a cumplir sus deberes, lo que les decía, abandono del día, es la reincorporación. Y cuando ustedes mencionan, es que al morir, en la guerrilla estaba la guerrilla mucho la que tuvo que llegar al Estado. Sí, el que se tuvo que incorporar ya con los deberes de la sociedad y los derechos de los campesinos. Pues el Estado, ¿cierto? Entonces, digamos que yo comparto ese concepto crítico, bueno, aquí ya no estamos en el tipo de sociedad, no estamos, ¿sí? Pero era muy difícil para mí, los comparto, manejar esa posición de, bueno, ¿dónde dejo de ser investigador? Yo empiezo a hacer mamerto y Cuando quiera. entonces, claro, siempre intenté como claro, pero completamente esa visión de que las cosas que yo más me cuestiono hoy en día es cuando hay el tema de la mujer, la del liderazgo femenino, el tema de la salud, las condiciones que van a ser los derechos fundamentales. Entonces, digamos que esa es una pregunta permanente, ¿cierto? Y que sí, yo creo que aceptando la crítica positiva desde el
Creo que a lo mejor sí puede dar un poquito más, evidenciarlo más, ¿cierto? Porque no se muestra, pero creo que sí, pues que sí es, digamos, que comparto completamente pues, esa visión y esa pero para mí es muy difícil manejarla. No hay como la responsabilidad. Yo lo castigo, porque efectivamente lo que planteaban ahorita es que una de las cosas que buscábamos con este trabajo es que hubiese una mirada académica y una autocrítica desde, o sea, que Mauricio pudiera salirse de lo que ha sido, pero seguir siendo y decir cosas. Y eso era muy difícil para él, yo desde el primer día le dije, a ver lo que vamos a hacer, ¿cierto? Columna de opinión, no vamos a hacer nada, vas a ser un abogado que tiene un contexto, un montón de elementos políticos hablando. Y sí, lo castró un poco, porque digamos que sí, la ruta metodológica iba determinando ya con el. Entonces yo le dije, vaya, explique en los estatutos, pero comparemos con eso. Y claramente, en las exposiciones y lo que han pedido, después podrá desplegar todas sus pasiones, ¿cierto? Pero sí era muy interesante poder tener una mirada un poco más desde afuera de lo que ha sido allá, para poder decir este tipo de cosas provocadoras, pero no solamente era como una simple usada de la academia, no, sino de verdad el hacer el ejercicio de aislarse, mirarlo de otra manera. Y eso, pues, yo creo que aumenta la creatividad de Mauricio, la relación de sus y son muy viciosos. Yo también puedo decir que sí, pues, son muy curiosos como. No hay tiempo de entrega, pero no sé. En solución a buscar en eso, pues fue realmente muy difícil. Bueno, yo creo que con esta investigación se cumple el objetivo que tenemos en el centro de investigación. Yo creo que Mauricio nunca va a ser un abogado profesional. Precisamente por eso fue asesorado por un economista y es criticado por un politólogo y lo ha acompañado toda la vida una estudiadora. Entonces, es una revolución. Es la donde en esa investigación se refleja una investigación que en esa facultad pretende llevar mucho más allá de la norma. La norma es casi que la excusa para mirar el contexto político, económico y social de donde se desempeña. Si no tenemos más anotaciones, preguntas, vas a entonces por decir que siquiera acabado. Siquiera. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.